Bienvenidos a Ágora de Azuero, el espacio que semanalmente discutimos, hablamos, intentamos hacer una tertulia sobre los tópicos que interesan a esta parte del país, a la península de Azuero, las provincias de Herrera y Los Santos, parte de la sección sur de Veragua y al resto de los panameños que como panameños les interesa saber un poco sobre qué está pasando en esta parte del país. El tema de hoy es un tema valioso, un tema bastante virgen, porque realmente no hay mucha investigación al respecto. El tópico de hoy es evolución y desafíos del comercio regional. ¿Cómo ha evolucionado el comercio a través del tiempo en esta parte del país? De eso se trata el Ágora de esta fecha, de eso se trata precisamente el Ágora de Azuero, con el tema del comercio, de la evolución y los desafíos del comercio en esta parte de la República de Panamá. Entremos en materia inmediatamente y comencemos por las referencias más antiguas que tenemos sobre el tema. La referencia más antigua que hay sobre el tema, y no son muchas, no abundan, no podemos decir que exista una gran información sobre ello, me refiero al periodo indígena. Y la única referencia escrita que tenemos de ello se la debemos a gente como Gaspar de Espinosa y a otros conquistadores que arriban a estas tierras en el siglo XVI, a principios de ese siglo XVI, en las primeras décadas de ese siglo XVI. Hay una referencia muy importante que toma en cuenta lo que acontece en la zona central del país. Y me refiero a cuando Gaspar de Espinosa, aquel conquistador que vino luego a Azuero, luego de Gonzalo de Badajoz, cuando era arriba a las tierras de Natá, va a encontrar va a describir una población que se va a sentir realmente impresionados los españoles por lo que encuentran. Hablan de un pueblo numeroso y hablan también de que estuvieron 4 o 6 meses consumiendo productos de la zona, animales de la zona. Y habla también cómo tenían animales enjaulados y cómo en determinados días de la semana existía una especie de mercado, un mercado se entiende el de la época, un poco rústico, donde los indígenas podían intercambiar esos productos, ¿no? Porque para aquella época, obviamente, la población no era tan numerosa, pero sí era importante, sobre todo en ese cacicazgo del área de Natá. Y luego cuando él viene recorriendo la península, va a describir cosas interesantes. Pero hay que entender que en aquella época, como hoy, había una lucha por el poder. Había un poder económico, había un poder político de los cacicazgos previo a la llegada de los españoles, que habían disputas, por ejemplo, porque los 3 caciques más importantes eran Natá, Escoria y París, pueblo que está cerca de Parita, por esa zona, residía el cacique más importante de este lugar. Pero lo que nos interesa desde el punto de vista comercial es constatar que en aquella época ya se habla de importantes salinas a la orilla del río Escoria o río Santa María. Y se habla de que habían disputas entre los cacicazgos por apoderarse de estos sectores económicos. Eso lo describe Gaspar de Espinosa y decíamos otros cronistas de la época. Para nosotros es importante desde el punto de vista comercial porque nos está indicando que habían efectivamente intereses, que habían luchas por ese poder y que había también un negocio que tenía que ver con los animales.
Ya nos referíamos a eso hace un momento, aquí en esta parte del país. Y una cosa importante que va a asombrar a Gaspar de Espinosa es cuando llega a las tierras de lo que ahora es el sector de la Villa de los Santos. Y se va a encontrar con unas vegas del río sembrada de maizales. De allí que va a denominar inicialmente al río ese río de los maizales. Así como sale Natá impresionado porque él decía que habían estado 4 o 6 meses y habían comido todos los que estaban allí, los españoles que habían llegado, y que todavía quedaban 500 hanegas de maíz. Esta área siempre fue una área de productividad del maíz. Una tierra irrigada por una buena cantidad de ríos. Desde el sector de Escoria, del cacicazgo también de Escotá, que todavía el río se llama así, del cacique París, del río, actual río Parita, del río de la Villa de los Santos, del río de Guararé, y usted va por toda la costa. Habían una zona de sabanas, esto es importante tenerlo presente, de una gran productividad. Por eso tempranamente la Villa de los Santos va a desplazar en producción a la ciudad de Natá y se va a convertir en un pueblo con más poder, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones aquí, y que va a establecer un negocio importante de intercambio de productos. Porque esto hay que entenderlo en función de que desde la zona de la colonia se va a establecer un sitio en la zona de tránsito de intercambio de productos, de oro y de muchas otras cosas, tipo por el área del Pacífico, el área de Perú, en las costas, hasta arribar a la ciudad de Panamá, fundada en 1519, atravesando el istmo a través de ríos y a través del camino de cruces, y la importancia de Portobelo y Nombre de Dios. Ese flujo de población es importante para el comercio de esta parte del país, porque de esa cantidad de gente que viene para las ferias de Portobelo hasta el siglo XVIII aproximadamente, hay que abastecer a la población. Y la región en el periodo de la colonia va a jugar ese papel importante, ese papel de abastecimiento de productos agropecuarios, porque los españoles cambian los sistemas económicos indígenas, crean otra nueva organización de los espacios y comienzan a producir y van a someter al periodo a los indígenas de la época. Y esos indígenas van a tener que producir maíz. Parte de ello va a tener que ser suministrado a la Iglesia Católica y a los encomenderos, sobre todo en el área de Natá. Y en esta zona tenemos documentos del área de Parita que hablan precisamente de cómo cuando se va a abolir la encomienda, es decir, un pedazo de terreno donde los españoles tenían derecho a la producción y a los indígenas que habitaban ahí. Explotaban realmente a los indígenas desde aquella época y eran la mano de obra importante para las actividades de tipo agropecuario, para el comercio que se desarrollaba en esta parte del país. Esto es vital porque va a haber un intercambio que no solamente va a ser con la zona de tránsito, sino que sin duda va a haber un intercambio a lo interno de la península. No existe en los niveles en que está la investigación en este punto mucha información al respecto, pero de algunos escritos a través del tiempo se desprende que había esa actividad de tipo comercial, de tipo económica, y una actividad que va a estar sentada en el agro. Allí se marca definitivamente desde el siglo XVI cómo esta parte del país va a jugar un papel importante en lo que después va a ser la nación panameña en el sector agropecuario. Y hasta el día de hoy, donde otros sectores, como vamos a ver más adelante, juegan un papel
importante. Está usted escuchando Ágora de Azuero en esta temática del día de hoy que se refiere a los temas del comercio. Nos interesa poder conversar con ustedes e intercambiar ideas. Pueden hacer sus comentarios y en determinado momento vamos a poder leer en el control que tenemos aquí algunas opiniones importantes sobre el tema que sea precisamente de su interés. Ya tengo por allí comentarios importantes. Ya tengo por aquí comentarios importantes. Vamos a ver. Agradecemos a Joaquín Palma. Ya está Joaquín Palma, dice buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Joaquín, por estar aquí en Ágora de Azuero, igual que a toda la gente que a esta hora sintoniza el programa. Igual que Guillermo Garrido, que también da sus saludos a todos los que estamos aquí. Nos congregamos los lunes en esta tertulia. A mi prima Nelly Montesa, allá en Panamá, en Altos del Che, saludos para ella. A Dante Falconete, también, que envía saludos de Parque Lefebre, allá en la ciudad de Panamá. A Marisa Maniego, también enviando sus saludos. Y a otras personas que las tenemos aquí, las que las vamos a ir mencionando oportunamente. El tema, decíamos, el tema es el problema del comercio en la península de Azuero y cómo va a ir surgiendo esta actividad hasta el día de hoy. Ya hemos visto cómo los españoles cambian los espacios, cómo van desarrollando una actividad de tipo económica que tiene que ver con suministro de carne en cecina, carne puesta al sol, como todavía lo vemos en la región de Azuero, en un hábito que viene desde el siglo XVI y que es indiscutiblemente hispánico, esto de que esta carne era puesta al sol, era secada. Todavía la gente nuestra coloca en vara por allí, porque la idea es que se deshidrata la carne y la carne dura mucho más tiempo. Esa es la carne que se envía a Panamá. Por eso tempranamente vamos a encontrarnos ese intercambio y esa nueva visión del mundo. Todas estas economías van a estar orientadas a la ciudad de Panamá, en su gran mayoría. Y se van a ir formando estos grupos campesinos de gente que vive en las áreas rurales y que deriva su sustento de actividades para satisfacer sus necesidades básicas y que produce un exceso que no es mucho, porque eso es lo que caracteriza al campesinado. El campesinado no es solamente el que vive en el campo, sino el que produce para satisfacer sus necesidades básicas y crea un pequeño excedente para comprar aquellas cosas que no las puede adquirir por otros medios. Vivian Villarreal, saludos para usted. Juan Andrés Martínez Castro, que está en Arkansas, en Estados Unidos. A David García, que también nos sigue en esta temática importante. Casualmente, gracias al profesor David, estuvimos desarrollando esta temática en la Universidad Tecnológica, en un encuentro muy interesante con los muchachos de la universidad. Juan Andrés Martínez, decíamos, nos escucha en Arkansas, y el tema es el comercio en la colonia. Va a ser una actividad comercial, por un lado, muy campesina, para satisfacer, decíamos, las necesidades básicas, pero orientada básicamente a la zona de tránsito. ¿Por qué? Porque ese es el mercado que hay en el periodo de la colonia y porque no hay mucha población tampoco para elevar los niveles de productividad en el periodo colonial. Esto para nosotros es importante porque el comercio se va a desarrollar en la zona oriental, en la costa oriental de la península, en la zona que va desde Santa María de Escoria, que es su verdadero nombre, hasta el área de Poquilla. Estamos hablando en el periodo de la colonia, básicamente. En esas sabanas, la introducción de
del ganado por parte de los españoles va a marcar los siguientes 500 años de historia. Y esa actividad ganadera, con el torito ese famoso que venía de España, el Bos Taurus, muy típico de las fiestas azuerenses a lo largo de esos siglos, ese comercio, decíamos, va a estar centrado fundamentalmente casi que en cuatro pueblos que van a ser los que van a ir llevando un comercio un poco distinto. Me estoy refiriendo a Parita, me estoy refiriendo a la Villa de los Santos, me estoy refiriendo a la ciudad de Las Tablas y particularmente también a un pueblo importante de la actual provincia de Herrera, cual es Pecé. Allí es, en esa zona de la sabana, de la región oriental, es donde se va a ir desarrollando el comercio, porque también era el comercio del periodo indígena. Y va a seguir siendo la zona del comercio en esta sabana por los siguientes 500 años, con algunas modalidades un poco distintas. Decíamos desde Parita hasta el sector de Pocrí. No me atrevo a aseverar Santa María de Escoria porque hace falta más información sobre Santa María de Escoria, la actual Santa María a secas, pero que en las crónicas, sobre todo en documentos del siglo XVI, se habla de Santa María de Escoria porque está pegada al río Escoria o actual río Santa María. Entonces es importante esta existencia a partir de 1558, donde sobre los pueblos indígenas se van a crear otros pueblos, como es el caso de Parita. Quizás haya sido también el caso de la actual Villa de los Santos, pero no tenemos información para decirlo de manera categórica. Este es el periodo colonial. Bueno, tenemos aquí, vamos a agradecer a Alicia Vergara, la educadora tableña, saludo para ella que nos está siguiendo. Genilín Mejía también. Dice, finalmente puedo ver y escuchar en vivo esta tertulia. Muchas gracias, saludos a todos. A Rujama Muñoz, que también nos escribe desde la República del Bollo Preñado. Eso tiene que ser la Chorrera, naturalmente. Gracias por escucharnos, igual que Eileen Carrasco. Saludo para ella. Rujama Muñoz dice, gracias por todas las enseñanzas, no hay de qué, hacemos el esfuerzo siempre los domingos. Miguel Arosemena, Jacinta Salado, María Bosques, Gabriela Gutiérrez, entre otras personas que están allí y que nos siguen. El tema número 21 de Ágora de Azuero es evolución y desafíos del comercio regional. Recuerde que en nuestra página, en nuestro mural, usted tiene los 21 temas allí y puede guardarlo. A los educadores pueden usarlo y proyectarlo en los salones de clase, si lo tienen a bien. Ayudaría mucho a que nuestros muchachos conociesen un poco más de la historia, de la evolución de esta parte del país. Pero vamos a lo nuestro, ¿no? Desde aquella época, la hegemonía del comercio en la península de Azuero estuvo centrado en la Villa de los Santos, que va a ser, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el pueblo más importante del periodo colonial. Por eso siempre decimos que es la capital histórica de Azuero, por su relevancia. Y el comercio también no va a ser la excepción. Y va a haber una relación de hombre de campo, área del comercio en estos pueblos. Y aquí van a estar las principales, lo que van a ser después tiendas, los principales lugares de expendio, donde llegan algunos enseres que el campesinado de la península no puede producir. Pelas, por ejemplo, las champas o machetes para el trabajo, esos productos que realmente este hombre no produce, pero que los comerciantes van a hacer
van a cumplir ese papel importante de suplir a la población de aquellas cosas que esta población no puede satisfacer por sus propios medios. Bueno, esa hegemonía importante para nosotros, ese intercambio interno, repetimos, y con también la zona de tránsito. ¿Y cómo va a ser ese lazo de unión? Recuerde que no había carreteras. Por lo tanto, el asunto van a ser los barcos que van a conectar a la península con la ciudad de Panamá. Y esos barcos llevan gente y traen gente. Y también llevan productos y traen productos. Esos barcos van a estar muy ligados al comercio. Y de hecho, muchos barcos, o si no la mayoría de estos barcos, van a estar financiados por comerciantes de esta parte del país. Por ahí tengo los nombres de estos barcos, por ejemplo, con unos nombres hermosísimos. El Fernando Oller era uno de esos barcos que viajaba a Panamá, que comunicaban los puertos del Piñolarito de la Villa de los Santos, la Ría o puerto de Guararé, el puerto de Mensabé y los vínculos también que se van a dar hacia el sur de la península por el sector de Búcaro y la desembocadura del río. Ese intercambio se va a mantener con la ciudad de Panamá. Por eso los barcos van a ser una especie de chiva gallinera en esos siglos. Me refiero a que la gente va a ir mezclado con todo tipo de productos. Están las gentes que viajan a la ciudad de Panamá, pero están también las bodegas de los barcos que llevan ganado también, que llevan miel de caña, que llevan alcohol, que llevan a la ciudad de Panamá aguardiente. Y el campesino aprovecha también para vender algunos productos. O sea, la economía se va monetarizando. El periodo de los primeros siglos comercial, que era más una especie de trueque tipo indígena, de intercambio, se va a producir. Y cuando yo le decía que habían barcos como el Fernando Oller, tenemos la Delia, uno que dio pie a una canción folclórica que todavía se escucha con fuerza, el Canajagua. Está otros barcos que tienen unos nombres medio románticos, por ejemplo. Había uno que se llamaba El Misterio, ¿ah? Había uno que se llamaba La Catalina. Tenemos otro que se llamaba La Victoria. Y hay toda una historia de estos barcos, que algunos se hundieron, que hay que reconstruir también, porque eso forma parte de nuestra historia. Esos barcos facilitan el comercio. Son el medio a través del cual se importan productos que vienen de Europa también. Y en el siglo XIX no solamente van a traer productos, van a traer extranjeros. Van a traer extranjeros a la península. Gente con un poco más de visión comercial. Españoles de nueva data, franceses, italianos, alemanes, que vienen para la construcción del ferrocarril transísmico para el canal francés y para el canal norteamericano, y van a ser esas minorías étnicas que todavía están, los asiáticos también, que todavía las encontramos en la península. Y muchos de ellos desarrollan actividades comerciales por una sencilla razón. Tienen más experiencia comercial. Vienen de sociedades que han quemado etapas que estas sociedades de los siglos anteriores todavía no satisfacían. De allí que algunos apellidos se conviertan también en un fenómeno político en la zona, pero ya eso es harina de otro costal, ¿no? Hijos de españoles, gente como los Espadaforas en Chitré, gente como los Varelas que llegan a las Margaritas
de las minas y luego se trasladan a PC y después van a crear una industria. Gente como los Epifanios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que van a desarrollar actividades de tipo económico. Pavín Epifanio, el de la joyería del grano de oro, es descendiente de esos italianos que eran del sur, de la bota italiana, y que llegan aquí a finales del siglo XIX y principios. Y va a desarrollar actividades económicas. Y no solamente se van a dedicar al comercio, sino que van a diversificar sus inversiones. Y van a invertir también, y se van a convertir también en ganaderos. Una suerte de poder económico que va a tener una gran repercusión en esta península, que va a estar ligado al comercio. Y eso es importante porque eso va a marcar cuando viene la política muchas cosas aquí en la península, que ojalá tuviéramos tiempo hoy para conversar sobre esa temática. Bueno, los barcos, decíamos. Agradezco vamos a ver, cada vez tenemos más gente en la lista. Me disculpan si a veces no podemos mencionarlo a todos, pero Miguel Arosemena ya lo habíamos visto, señalado, Jacinta Salado, María Bosques, Gabriela Gutiérrez Valderrama, Carlos Gilberto Jiménez, Ramón Guillermo Torres Ríos, Hilda Jaén Gallardo, Nander González, Berta Herrera, William González, Melissa de Barrios, Gira Sáez, Pastor Pablo Pérez Ramos. Gracias a toda esta gente, un abrazo sincero por estar a esta hora en Ágora de Acero. Elisa Barrios, Claudina Patricia Sánchez, Neira Moreno Sáez. Bien, productos importantes, un producto que no hemos mencionado aquí y que va a ser muy importante para la región, va a ser la caña de azúcar. Porque la caña de azúcar va a estar ligada a la producción de alcohol. Y gran parte, decíamos, de alcohol que se produce aquí en pequeños ingenios. Vamos a tener un campesinado, cierto sector que va a vivir de la producción de la caña, que a finales del siglo XIX, principio del XX, se venden a comerciantes que tienen ingenios aquí en la península. Cuando se establecen los ingenios de agua dulce, se crean leyes liberales que impiden que la gente siga produciendo alcohol por medios artesanales y se persigue a estos productores. Y esa es la gran crisis de Azuero de migración. Un montón de gente que no va a tener de qué vivir y que va a tener que viajar a la zona de tránsito en las migraciones de los años 30, 40, 50, 60. Ese es realmente el origen del fenómeno migratorio santeño y herrerano, la destrucción de la economía campesina de segunda mitad del siglo XIX y sobre todo de principio del siglo XX, con esas leyes liberales que van a ir desarrollando el concepto de propiedad privada. ¿Sabe qué otra cosa enviaba mucho la gente? Las aves de corral, cerdos. Había un mercado importante y esa relación comerciantes con la ciudad de capital más los grupos campesinos de Azuero con su productividad van a dinamizar la economía del siglo XVIII, del siglo XIX, y decíamos van a ser lo que van a ser crisis. Una vez se prohíbe por los liberales y un capital más grande, comercial, comienza a comprar los ingenios. Y la gente nuestra va perdiendo su forma de vida. Se va alterando la situación económica. Es como un ciclo, si usted se da cuenta, a través de la historia. Esos sectores también que van a ser importantes comercialmente y van a venir también empresas de afuera que van a influenciar en la economía. Por ejemplo, la Tennessee Fruit Company de los años 20, que era la bananera, la productora de bananos en el sector de Tennessee. Las 3/4 partes del distrito de Tennessee actual pertenecieron a la Tennessee Fruit Company, que
devuelve sus tierras en la década del 50. Entonces se produce la gran migración campesina santeña para tomarse los bosques del área de Tonosí, y viene la destrucción de los bosques tonosieños tal y como nosotros lo conocemos. Y hay un avance porque es importante, sigue siendo importante el ganado, y se necesita más potreros para tener más ganado para poder vender la carne en la ciudad de Panamá. Por ahí viene el problema ambiental, la destrucción de los bosques, al punto que hoy nada más tenemos 6% de bosque aquí en la península. Destruimos el 94% de los bosques de la península. Y no es que la actividad ganadera o agrícola se haya hecho de mala fe, es que era la racionalidad de la época, y lo que había antes era bosque. Bueno, ya no tenemos, pero esa actividad económica importante para nosotros, igual que la producción de la miel de caña. Por eso la gente se va a dedicar a producir raspadura. La gente se va a dedicar a producir miel que se va a vender en latas. Era común, por ahí tengo una fotografía de los años 40 de un señor vendiendo miel en lata aquí en la península. Y va a haber gente que también va a vender huevos, y va a haber gente que también va a vender gallinas. Decíamos, hay un comercio de, de un poco más de recursos económicos en la zona, pero también hay un comercio campesino eh, que va a subsistir ahí, a tratar de subsistir hasta mediados del siglo XX. Eh, Esto es lo interesante, pero va a ser un comercio lento, no va a ser un comercio grande. Y la gente que se dedica al comercio en gran parte de este periodo lo hace naturalmente porque vive del comercio, pero tampoco es que se van a volver millonarios desarrollando esta actividad que también fue una actividad de servicios, ¿no? Y vamos a comenzar a importar productos, y la champa comienza a ser, por ejemplo, desplazada a principios del siglo XX cuando llega el calling, el machete campesino, que va a competir con aquellos pequeños comerciantes que se dedican a hacer machetes. Y los vi en mi pueblo. Arcelio Chelo Díaz, por ejemplo, se dedicó toda su vida. Tite Vázquez se dedicó toda su vida. Y va a haber un comercio también de gente que se va a dedicar a producir tejas, los tejales. Mucha gente va a tener tejales en los pueblos porque las casas todas son de quincha y hay una gran demanda de tejas en la zona. Y así podríamos ir indicando un conjunto de productos, de actividades comerciales que se van a estar dando aquí en la zona. Por eso, el comercio de la zona, y hablando ya de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, va a estar influenciado por la presencia de los asiáticos, que ya vienen desde el siglo anterior, sobre todo de mediados del siglo XIX, y los asiáticos van a trastocar el comercio lento de la península, porque van a estar ahí a toda hora, hasta en la noche, y rompen con ese esquema más tradicional que tenía el comercio en aquella época. Y gracias a ese desarrollo comercial que entra por los puertos, bueno, por los puertos entran productos y entran personas. Y algunos pueblos van a depender su desarrollo de el implementar ese comercio. Ese es el caso típico de Chitré. Chitré, que va a ser el pueblo que va a estar entre Parita y La Villa, y que va a estar formado por gente de esos dos pueblos. Y ahí se van a establecer algunos extranjeros que vienen con un poco más de visión. Y en ese comercio de la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 40, 50 y 60,
eh, va a jugar un papel muy importante en la carreta, porque de los puertos a Chitré, de los puertos a Parita, de los puertos a PC, de los puertos a Guararé, a Las Tablas, el rol más importante lo juega la carreta, que va a ser el medio de transporte, porque la carretera no la va a construir Porras, sino hasta los años 20. Y esa construcción de la carretera es un gran avance para la región. Le va a dar un gran impulso al comercio, al punto que la carretera mata los viajes en barcos, al punto que la carretera y la introducción del modelo T de la Ford eh, de los años 20, con el uso de la carretera y el transporte, va a acabar con los barcos. Pero va a surgir otro grupo de personas que van a vivir del transporte, del vínculo con la ciudad de Panamá. Son las chivas gallineras. Eh, este, Tan importante ese sector que hace comercio del transporte, porque ha dejado a un lado los barcos, porque va a ser más rentable irse por tierra. Eh, Tan importante que el mismo folclore de la península va a recoger en canciones la importancia de estos medios de transporte. Yo estoy recordando de una eh, canción de Me voy con Chano para Panamá y tantas otras canciones que tienen que ver con camionetas, que ya no tienen que ver con barcos. Eh, Eso comercialmente es interesante porque ese sistema va a desplazar a otro factor importante del comercio en los siglos anteriores y que aquí en la península deberíamos hacer una estatua por todo lo que hicieron por nosotros. Yo me estoy refiriendo al caballo, el caballo que controló, que fue el medio de transporte por 400 años de historia aquí en la península. Está usted con Ágora de Azuero. Eh, Saludamos a María Bosque, dice, bendiciones profesor y gracias por su contribución. Joaquín Palma dice, mi abuelo materno, Antonio Rodríguez, comerciaba mercancías desde Chitré a diferentes puntos de la provincia de Los Santos y viceversa en carreta y hacia trueque. Saludos a Milagros Córdoba, Franklin Ballestero e Ida Castro Sánchez. Es más, había un trueque con carretas desde la producción de la costa con el área de la montaña de la península. Y eran famosas las carretas que llevaban pescado, pescado asoleado. La llevaban al área de las minas, por ejemplo, de esos sectores de tierras un poco más altas de la península. Y allá la intercambiaban ¿por qué? La intercambiaban por café, entre otros productos. El café venía a la costa y el pescado que no tenía la montaña era llevado en carreta y a caballo y había un intercambio, un pequeño intercambio comercial a nivel de trueque aquí en la península. Son tantas facetas interesantes de esta temática de cómo se dio el comercio en esta parte del país. Agradecemos Nieves Pérez dice, buen tema, muy interesante. Carmen Carrasquilla también. Estamos hablando en Ágora de Azuero sobre la evolución y los desafíos del comercio en esta parte de la República de Panamá. Un papel importante a lo largo del siglo XX en el comercio en esta región van a ser las llamadas tiendas. Siempre va a haber una tienda, una o más tiendas en los pueblos. Y esa tienda es el lazo de unión con
una cultura que llega a las tiendas a través de productos más industriales. Decíamos hace un rato que el hombre nuestro los utiliza. Podríamos hacer una lista de gente que se dedicaba a la tienda, entre ellos mi padre, eh, a lo largo del siglo XX. En las capitales de las provincias o en las capitales distritales y en algunos pueblos que estaban un poco más distantes de las capitales distritales. Va a haber una red comercial que se va a extender por toda la península. Y va a ser una red comercial de gente que vive en Herrera y Los Santos. Eso es importante. Va a ser un comercio entre nosotros. Y esa economía va a girar, va a dar vuelta en la península. Algún sector se va por las importaciones, pero un sector significativo se queda aquí y estimula la economía. Esa es una diferencia del comercio de ayer con el comercio de hoy, que estaba bien integrado a la sociedad, a la cultura, a la economía. Y ese caso es importante en el siglo XX, porque va a haber un cambio radical en el comercio cuando pasamos la segunda mitad del siglo XX y sobre todo de los años 90 del siglo XX hasta el siglo actual. Está la experiencia de tienda en la península. Estos, digamos, santeños y hermanos, pero sobre todo eran santeños, en este caso, que cuando emigran a diferentes puntos de la geografía, terminan armando tiendas. La ciudad de Panamá, hasta hace unas décadas atrás, el área de San Felipe, por ejemplo, era evidentemente una zona de control de santeños que tenían sus tiendas diseminadas por toda la capital de la República, por el área de San Miguelito. Y si usted se iba para Chepo y para otros sectores posteriormente como Cañitas y demás, esa experiencia comercial de los siglos anteriores hace que el hombre de esta tierra lleve esa experiencia comercial a otras latitudes, a otras provincias y termine armando una red comercial de pequeños comerciantes que derivan su sustento y su familia de esas actividades. El tema, esa visión comercial en el siglo XX, estábamos diciendo, cambia. Y va a cambiar, obviamente, el sistema comercial en los pueblos que estaba centrado en las tiendas. Y las tiendas tenían, como dice la gente en esta, un tiendero, alguien que atendía la tienda. Pero la tienda hasta los años 60, 70, tenía un mostrador. Y ese mostrador separaba al que iba a comprar de los productos. Y correspondía al dueño de la tienda ir a buscar los productos y colocárselo. Ese cambio de tipo comercial por el contacto de los extranjeros, porque había más gente educada, porque había crecido la población, fue acabando con la tienda clásica. Esa tienda clásica que ya muy poco la ve usted en la península. Y eso va a evolucionar a una especie de tienda un poquito más grande que la gente va a llamar mini super. No deja de ser curioso este término, porque es pequeño grande, pues, mini super. O sea, un supermercado pequeño que rompe con esa estructura de la tienda tradicional, porque la tienda también era un sitio de encuentro en esos tiempos.
no era solamente un lugar de venta, era un lugar de encuentro de la gente, donde la gente en las tardes se reunía, como decimos, para echar cuentos, para narrar cosas, para comerse un duro. Por eso no es casual que van a ser los tienderos los que van a introducir, por ejemplo, algunas novedades tecnológicas del siglo XX. Como el caso de la radio, los radios inmensos que tenían unas baterías Everready y usaban una antena de comunicación para escuchar las pocas emisoras que había, ¿ya? Porque eso va a suceder en los años 40. Y cuando viene la televisión, comenzando en 1960, los primeros televisores van a estar donde están las tiendas. Porque también lo van a utilizar como una especie de promoción, como novedad, para que la gente acuda a las tiendas. Y esa tertulia, esa es la palabra. Las tiendas eran lugares de tertulia, donde se hablaba de todo, donde el dueño de la tienda conocía a todo el mundo, donde había un trato personalizado. ¿Cómo está la señora? Dice que estaba enferma. ¿Ya está tu hijo mejor? Aparte de que estaba comprando. Y había una calidez humana, es lo que quiero decir. Esa calidez humana de la tienda que va a ser destruida o que va a ser reducida al mínimo. Esto cuando evolucionamos a los super, a la informalidad de los supermercados. Y la gente se ilusiona con los supermercados y no se da cuenta que ya no es la persona que era. Que es una cifra nada más en el supermercado. Que no lo conocen muy bien. Que el asunto es la ruptura con el mundo social que traíamos desde el comercio de calidez humana, desde el periodo de la colonia, de esta cosa del conocerse, y que va a cambiar radicalmente. Seguimos aquí agradeciendo al primo José Pinzón, a Rosa Cedeño también, que está en Franklin Ballesteros. Vamos a ver si tenemos por aquí a Marta Kimball, a Rosa Videlia Muñiz, Angélica Muti, Ricardo Grimaldo, Nereida Moreno. A ver, tenemos una larga lista. Muchas gracias por mantenerse siempre en esto, en estas temáticas que por lo menos a mí me encantan, que yo las disfruto, porque eso forma parte de nuestra cultura y nosotros somos eso. Podemos ser universitario, magíster, doctor, todo lo que usted quiera, pero en el fondo somos campesinos revestidos de civilización. En el fondo añoramos las tiendas, nos vuelven melancólicos muchas cosas. Nos gusta el cantar de la cascá o capisucia. Nos encanta el olor a tierra. Y por eso nunca terminamos de adaptarnos en la ciudad. Porque tenemos alma campesina. Y ser campesino no es nada malo como vivir en la ciudad tampoco. Pero tenemos nuestra idiosincrasia forjada por muchos factores. Entre esos factores, naturalmente, está el comercio, ¿verdad? Oiga, se me había en las tiendas, cuando el comercio se fue haciendo un poquito más competitivo, se inventaron la ñapa. ¿Ah? La ñapa, que no era otra cosa que confititos de pescaditos, bolitas, que se le daban a los niños. Esos niños que eran enviados a ser mandados y que a veces no querían. Ahora, cuando iban a las tiendas y compraban, iban a hacerle
el favor al papá o la mamá, pero lo hacían también por la ñapa y una vez pagaban, decían, ¿y la ñapa? O sea, el tendero agarraba y le echaba su poquito de dulce y el niño se iba encantado. Era como una especie de señuelo comercial interesante que tenemos, tuvimos en esta parte del país. Ya prácticamente no hay ñapa, o por lo menos no se le llama de esa manera. ¿Ya? Ahora tenemos otras cosas. ¿Ya? Los grandes, evolucionamos entonces de la tienda a el mini super, a los supermercados. Y entonces a finales de los años 90, como bien principio del siglo XXI, por ahí por el 2000, el comercio de la península va a ser impactado en otra oleada desde afuera por los llamados mall, que ellos sea de paso se llaman realmente centros comerciales, pero el panameño le encanta decir mall. Esos centros comerciales que se van a establecer en muchas zonas y que van a representar comercialmente otra visión, muy alejada de la tienda, muy alejada del supermercado tradicional y que representan la existencia de grandes capitales comerciales que vienen a competir con el comercio lento de la península, que se ha mantenido hasta los años 70, hasta los años 80 y hasta los años 90. Pero atención con este fenómeno. Son centros comerciales, son centros de venta. Pero nosotros necesitamos centros de producción. Una sociedad y una cultura como esta no puede vivir nada más de centros comerciales. Y esto nos lleva a los desafíos del siglo que estamos viviendo, los desafíos que tiene el comercio, la llegada de capitales millonarios, de muchos recursos aquí sobre, y que el comerciante nuestro muchas veces no tiene el capital suficiente para hacer frente, por ejemplo, a una cadena de supermercados. ¿Cómo va a competir una tienda con una cadena de supermercados que es capaz de comprar por miles de unidades y abarata sus costos? Y ese es el punto donde estamos. Por eso hablamos aquí de tareas que quedan pendientes. Eso significa que los gremios comerciales de la península de Azuero tienen que activarse, tienen que comenzar a trabajar como grupo, tienen que comenzar de manera importante a unirse. En este siglo XXI, el comercio en la península no puede seguir funcionando aisladamente. Yo lo digo, por ejemplo, con las experiencias en finanzas comerciales de las cooperativas. El gran desafío de las cooperativas de Azuero y en sus actividades con terceros y con asociados es que tienen que unir esfuerzos. Que este comercio no puede seguir funcionando como una capillita aislada, porque no puede competir. Se reducen sus posibilidades. Y la prueba está que vamos viendo cómo van desapareciendo las tiendas, los supermercados y muchas otras cosas. Y va surgiendo un comercio que tiene un control de los extranjeros. Y no digo que sea malo, pero esta cosa comercialmente tiene también que tener un sello nuestro.
porque el comerciante de antaño era otro más de la sociedad y de la cultura, y sentía en el cogollo del corazón su actividad comercial. Sí, era un negocio, sí era una forma de vida, pero era algo más que una forma de vida. También era su sello como grupo humano. Eh, Hemos visto cómo a lo largo del tiempo vienen oleadas. Esta que tenemos últimamente es una de las más grandes y es una de las que más maneja capitales. En un periodo de globalización, ¿cuál es el futuro del comercio en esta parte del país? ¿O va a desaparecer? Ese es, eh, eso significa que la gente nuestra tiene que capacitar más su personal, que tiene que ser más competitivo, que tiene que hacer el esfuerzo por renovarse, aunque no lo pueda hacer del todo. Necesita una política del Estado también, que está generalmente ausente. Y se han hecho cosas grandes en el comercio. La muestra de la Feria Internacional de Azuero es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando se unen esfuerzos comerciales y cuando la otra gente que no se dedica al comercio forma parte integral de ese grupo humano. Y donde todos, como en el comercio de antaño, jalaban la carreta. Y cada uno tenía su pedacito comercial. El agricultor, el ganadero, el mediano, el pequeño. Todos tenían su forma. El transportista que bajaba a la ciudad de capital. Cuidado con esas falsas expectativas y esas falsas alegrías por tener novedades comerciales que no nos pertenecen, que no son del todo nuestros. Y esos grandes capitales deberían entender estos fenómenos de orden sociológico, porque no estamos diciendo que no tengan ganancias. La actividad comercial se fundamenta en eso, pero tienen que tener una proyección comunitaria. No se trata solamente de vender, se trata de formar parte de una sociedad y una cultura y contribuir a desarrollarla. El comercio, la evolución y desafío del comercio regional en esta parte del país. Dice Joaquín Palma que a esta tienda también se le llamaba abarrotería, es correcto. Y le llaman en otros lugares, le llaman, en Costa Rica le llaman pulpería, si mal no recuerdo, y le tienen otros nombres. Pero en todos estos países, esas pulperías, esas tiendas, esas abarroterías, están en estado agónico, porque no pueden competir en el mercado, porque hacen frente a una cultura distinta, porque carecen de los recursos para abaratar costos. Ese es lo que nosotros vemos. Yo quiero ser optimista porque el hombre de esta tierra ha tenido siempre, ha logrado que esas oleadas que vienen de otros lados al final terminen integrados a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Eso pasó con los italianos cuando llegaron aquí, pasó con los españoles, ha pasado con un sector de los asiáticos también. Eh, Ahora tenemos gente de otras latitudes que acude y que quiere hacer comercio en esta zona, como la gente nuestra que va a otro lado también quiere hacer comercio. Eso hay que entenderlo, pero tiene que haber una planificación, tiene que haber la existencia de una cuestión de tipo gremial. Aura María Rodríguez, Manuel Enrique Solís, gracias por estar a esta hora en Ágora de Azuero, el tema que da para más del día de hoy, evolución y desafíos del comercio regional. A todos ustedes, muchas gracias por estar allí. El próximo programa
con otro tema interesante, atinente a esta parte del país.